Mis hermanos, voy a pedirle que abra la Biblia y vamos a meditar en esta mañana en el pasaje de Primera de Pedro. Primera de Pedro, y vamos a estar allí en el capítulo 2. ¿Están todos allí? Primera de Pedro capítulo 2, y yo voy a pedirle que me acompañe a leer de Primera de Pedro capítulo 2. Vamos a leer los versos 4 al 10. Aunque nuestra enseñanza en esta mañana tan solo va a estar centrada en un texto, Primera de Pedro capítulo 2, verso 5, pero para el contexto es necesario ir para entender. Entonces, capítulo 2, versos 4 al 9. Acercaos a él, piedra viva, desechada ciertamente por los hombres, mas para Dios escogida y preciosa. Vosotros también, como piedras vivas, sed edificados como casa espiritual y sacerdocio santo, para ofrecer sacrificios espirituales aceptables a Dios por medio de Jesucristo. Por lo cual también contiene la escritura: he aquí pongo en Sión la principal piedra del ángulo, escogida, preciosa, y el que creyere en él no será avergonzado. Para vosotros, pues los que creéis, él es precioso, pero para los que no creen, la piedra que los edificadores desecharon ha venido a ser cabeza del ángulo, y piedra de tropiezo y roca que hace caer, porque tropezaron en la palabra siendo desobedientes, al cual fueron también destinados. Mas vosotros sois linaje escogido, real sacerdocio, nación santa, pueblo adquirido por Dios, para que anunciéis las virtudes de aquel que os llamó de las tinieblas a su luz admirable. Vosotros que en otro tiempo no erais pueblo, pero que ahora sois pueblo de Dios, que en otro tiempo no habíais alcanzado misericordia, pero ahora habéis alcanzado misericordia. Amén. Y le pido que donde está me acompañe en oración para que el Señor sea bendiciendo su bendita palabra en esta mañana. Dios de misericordia, gracia y bondad, por permitirnos reunirnos, Señor, como parte de esa iglesia universal, pero siendo, Señor, manifestada a través de asambleas o iglesias locales visibles, donde se expone tu palabra, Señor, donde se honra este día de santa convocatoria. Tú nos enseñas, Señor, en 6 días trabajarás y harás toda tu obra. A causa de tu resurrección, Señor, y tu victoria sobre la muerte, sobre el pecado, Señor, estableciste el primer día, el domingo, como día santo, separado y apartado de las cosas cotidianas, para dedicarlo a ti, Señor, al acto público, individual o familiar de adoración, además de actos de misericordia, de visitar enfermos u otras cosas que pudiésemos realizar en este día, según tu mandato. No es un día para pasear, Señor, no es un día para ir al centro comercial, entendiendo que tenemos un privilegio, Señor, que tenemos la capacidad de reunirnos junto con tu pueblo para adorarte como lo estamos haciendo en este momento, para que todo tu pueblo lleve gloria y honra, Señor, y tú nos hables y nos dirijas e instruyas por tu palabra, por la iluminación de tu Espíritu Santo. Lo pedimos a ti, oh Padre, por medio de Cristo. Amén. Si usted toma apuntes, el tema en esta mañana es un vistazo a la identidad y la naturaleza de la iglesia en las Escrituras. Un vistazo a la identidad y la naturaleza de la iglesia en las Escrituras. La Biblia de las Américas dice lo siguiente con respecto a 1 de Pedro capítulo 2, verso 5. También vosotros, como piedras vivas, sed edificados como casa espiritual para un sacerdocio santo, para ofrecer sacrificios espirituales aceptables a Dios por medio de Jesucristo. Ahora, este pasaje hace parte de una carta escrita por el apóstol Pedro, inspirado divinamente a los creyentes que estaban sufriendo persecución a causa de vivir su vida cristiana frente al imperio o a los emperadores. Ellos habían sido expatriados, es decir, sacados de sus contextos, de sus familias, de sus ciudades, habían sido sacados hacia otros lugares para preservar
su vida, y esto por causa de vivir su vida cristiana. El propósito central de esta carta es exhortar a los creyentes a que se mantengan fieles al Señor en ese llamado a ser santos, así como Él es santo. Dice 1 de Pedro capítulo 1 verso 15, sino como aquel que os llamó es santo, sed también vosotros santos en toda vuestra manera de vivir, porque Cristo está, sed santos, porque yo soy santo. El apóstol Pedro, inspirado por el Espíritu Santo, motiva el corazón de estos hermanos receptores de esta carta y los desafía a que ellos combatan contra sus propios pecados en esa lucha del pecado remanente, de la mortificación del pecado, y a preservar y a estar firmes en la fe, recordándoles lo que ahora son en Cristo y que solamente mediante su unión con Cristo es posible vencer el pecado por esa gracia de Dios. Ahora en Cristo los ha hecho renacer para una nueva vida según su palabra y vive para siempre. Dice 1 de Pedro capítulo 1 verso 22. Habiendo purificado vuestras almas por la obediencia a la verdad, mediante el Espíritu, para el amor fraternal no fingido, amados unos a otros entrañablemente de corazón puro, siendo renacidos no de simiente corruptible, sino de incorruptible, por la palabra de Dios que vive y permanece para siempre. Porque toda carne es como hierba y toda la gloria del hombre como la flor de la hierba. La hierba se seca, la flor se cae, mas la palabra del Señor permanece para siempre. Y esta es la palabra que por el Evangelio os ha sido anunciada. Pero el apóstol Pablo les da maneras prácticas en las que ellos debían obrar para cumplir con ese propósito. Después de alentarlos a desechar todo tipo de pecado en su peregrinaje, capítulo 2, verso 1, desechando pues toda malicia, todo engaño, hipocresía, envidia, distracciones, que todo eso quede atrás. Ahora hay un camino que recorrer hacia la ciudad celestial, hacia la eternidad gloriosa. Les exhorta, mis hermanos, a depender de la palabra de Dios con el propósito de que puedan seguir creciendo. Capítulo 2, verso 2, desear como niños recién nacidos la leche espiritual no adulterada, es decir, la palabra de Dios, para que por ello crezcan para salvación, la cual es evidencia de haber recibido la benignidad de parte del Padre por medio de Cristo. Capítulo 2, verso 3, si es que habéis gustado la benignidad del Señor. Entonces, el apóstol Pablo apela a estos creyentes, mis hermanos, a la necesidad misma de que ellos vayan continuamente a Cristo, la piedra escogida. Acá se utiliza la figura que se refiere a Cristo como una piedra escogida, una piedra preciosa, en busca de esa edificación necesaria. También vamos a hablar como la estructura de un edificio para cumplir con el propósito para sus vidas por el cual fueron salvados. Y es aquí donde se encuentra nuestro texto. Nosotros hemos sido salvos. No hemos sido salvos por hacer buenas obras, pero la salvación evidencia que hemos de hacer buenas obras y el llamado de Dios por su palabra. Nuestro texto, capítulo 2, verso 5 de 1 de Pedro, nos muestra un aspecto fundamental de la vida cristiana. Y la vida cristiana solo puede cumplir su propósito fundamental cuando está unida a Cristo. No solo en el sentido de nuestra unión con Cristo para salvación, sino en esa unidad práctica, perseverante y dependiente de Él para ser constantemente edificados por Cristo. Al presentar a Cristo como una piedra viva, escogida y preciosa, pero nos recuerda, mis hermanos, que en nuestra debilidad podemos fortalecernos en la roca de nuestra salvación, porque Él es invencible, porque Él es la roca de nuestra fortaleza, en nuestra habilidad humana, en nuestra debilidad carnal, en nuestra debilidad terrenal. Él es nuestra protección, Cristo es nuestra seguridad, de tal manera que como creyentes podemos caminar confiados y seguros de que en este peregrinaje terrenal estamos asegurando nuestros pasos hacia la ciudad celestial, porque estamos fundamentados en la roca de la eternidad que es Cristo. Amén. En medio de esta maravillosa realidad práctica, ¿verdad? El pasaje nos muestra verdades con respecto a lo que somos y a nuestra responsabilidad como parte del edificio de Dios, donde estamos siendo edificados por Cristo. Esta mañana enseñaba una figura del
predicador Carlos Spurgeon, el príncipe de los predicadores, dice, no puedes decir que estás siendo parte de un edificio si eres un ladrillo que está queriendo ser tirado por allá, aparte de una estructura de un edificio. Esto quiere decir que un creyente que diga, no necesito la iglesia, no necesito, es como un edificio que dice, quiero construirme un ladrillo allá por fuera del edificio. No es posible en lo absoluto. La primera verdad de nuestro texto y la que vamos a tratar en esta mañana trata el tema de la identidad de la iglesia. Y esto nos va a describir a los cristianos como piedras vivas que conforman un edificio espiritual. Pero la segunda verdad va a tratar el asunto relacionado con la naturaleza de la iglesia y nos va a mostrar cuál es la responsabilidad del creyente en nuestro servicio como parte de ese edificio. Quizás dicho de otra manera, para quienes toman apuntes, lo primero trata de responder la pregunta, ¿quiénes conforman la iglesia? Y la segunda puede responder a la pregunta, ¿cuál es la responsabilidad de la iglesia? Veamos en primer lugar la identidad de la iglesia respondiendo a la pregunta, ¿quiénes conforman la iglesia? Vaya conmigo a 1 Pedro capítulo 2, verso 5, la parte primera, o parte A. Vosotros también como piedras vivas, sed edificados como casa espiritual. ¿Quiénes conforman la iglesia? Esta pregunta, mis hermanos, es sumamente importante porque la respuesta que le demos a la respuesta que le demos a esa pregunta tiene muchas implicaciones para nosotros. Si respondemos como Ignacio de Antioquía, padre de la iglesia en el primer siglo, Ignacio de Antioquía respondía, y otros hombres en la historia, y aún hoy, la iglesia está conformada por obispos y oficiales, o los oficiales. Entonces la segunda pregunta, ¿cuál es la responsabilidad de la iglesia? Tiene que ver principalmente y exclusivamente solo con ellos, los oficiales de la iglesia. ¿Sí me está entendiendo? Es decir, que lo trasladamos a nosotros, si los pastores son la iglesia, entonces el ministerio en la iglesia debe ser hecho solamente por los pastores y por nadie más. Pero ¿cómo responde el pasaje a esa pregunta? ¿Quiénes conforman la iglesia? Esa palabra, vosotros también. Vosotros, es decir, ese pronombre con el que comienza este versículo, nos indica que son los creyentes a quienes Pedro se está dirigiendo y exhortándolos. En esta carta, ellos son las piedras vivas que en conjunto o en unión con otros creyentes conforman la casa espiritual de Dios. Estas piedras son edificadas o colocadas en un lugar correspondiente por Cristo. Esta mañana también veíamos que Dios le da a la iglesia varias imágenes. El redil y el pastor de las ovejas, Juan 10, la novia de Cristo, Efesios capítulo 5, el cuerpo de Cristo, Romanos 12, 1 Corintios 12, etc. Aquí nos está hablando de un edificio, como la figura de la iglesia, con Cristo como piedra principal. El creyente como piedra es edificada o colocada en el lugar correspondiente por Cristo soberanamente, como Él le place según el designio de su voluntad. Ustedes están aquí, nosotros estamos en Neiva, pero somos parte de un gran edificio, aunque pequeñas partes de todo ese engranaje que es la iglesia universal. Mateo capítulo 16, versículo 18, el pasaje conocido, Cristo afirmó que Él edificaría su iglesia, y se hace mención a esa verdad, y las puertas del Hades o del infierno no prevalecerían. La iglesia es presentada como un edificio y Cristo es quien la construye. Ahora, si esta casa espiritual es una referencia a la iglesia de la cual nos habla nuestro texto, la iglesia no está constituida por los pastores o líderes, aunque los pastores o líderes hagan parte de ella, sino que está conformada por unos y otros, las piedras vivas indistintivamente. Esto se puede ver también a la luz de la palabra casa, que expresa la idea de la comunidad cristiana como templo de Dios, y algo de eso veíamos esta mañana en 1 Timoteo, ¿qué? 3, 14 y 15, ¿no? La idea detrás de esa casa espiritual constituye una imagen muy importante.
La casa espiritual denota, mis hermanos, el lugar donde reside la presencia de Dios. Donde Dios habita o mora, donde tiene su trono y manifiesta su presencia constantemente. Ahora, históricamente y desde el principio, eso también vimos un poco en esta mañana, Dios manifestó su intención de habitar en medio de los hombres. En primer lugar, ¿en dónde? Manifestó su intención de habitar con los hombres. En el Edén. La presencia de Dios se movía, ¿no? Estaba allí en ese lugar. El primer templo sobre la tierra. Si le preguntan cuál es el primer templo, no diga que construyó Salomón, el Edén. Él habitaba en medio de Adán y Eva, y su presencia se manifestaba con el propósito de que él tuviera comunión con ellos, los creó para que le adoraran y él quería estar en esa comunión con ellos. Cuando el pecado entró en el mundo por causa de la desobediencia de Adán, como dice Romanos capítulo 5, verso 12, por tanto como el pecado entró en el mundo por un hombre, por el pecado entró la muerte, así la muerte pasó a todos los hombres. Dios sacó a los hombres de su presencia y la habitación de Dios ya no podía estar en medio de hombres pecadores. Por tanto, en el plan redentor, en el desarrollo progresivo histórico de la redención, Dios mandó a Israel, al pueblo del antiguo pacto, a construir un tabernáculo o sitio de reunión con el propósito de hacer evidente su presencia en medio de su pueblo. Recordemos, está la nube, al mandato del Señor el pueblo andaba, al mandato del Señor el pueblo paraba y ¿verdad? Se hacía en el centro de reunión y todas las demás tiendas de campañas alrededor para entender que Dios debía ser el centro en la vida y en todos los propósitos de ellos. Después de que Israel, según la promesa de Dios, conquistó la tierra prometida, la Canaán, conforme a la promesa del pacto de Dios hecho a Abraham de un territorio físico para el pueblo del antiguo pacto, se le ordenó que la habitación de él fuera establecida en Jerusalén a través de la construcción del templo con el tercer rey. ¿Cuál fue? Salomón, quien construye el templo. Todo eso, mis hermanos, fueron sombras de lo que Dios proyectaba hacia algo más glorioso, más perfecto y más sublime. Cuando se cumplió el tiempo, dice por allá en Gálatas capítulo 4, Dios se hizo hombre e hizo su habitación entre los hombres. Juan capítulo 1, verso 14. Y aquel verbo fue hecho carne y habitó entre nosotros y vimos su gloria, gloria como el unigénito del Padre, lleno de gracia y de verdad. A Dios nadie le vio jamás, ¿no es cierto? Pero el unigénito del Padre, el unigénito de Dios, Él le ha dado a conocer. Él le ha dado a conocer significa que Cristo es la exégesis del Padre. Esta palabra le ha dado a conocer es Cristo es la exégesis, la revelación, quien ha venido a mostrarnos al Padre. Entonces Dios hecho carne, Dios hecho hombre, dice el texto, y aquel verbo fue hecho carne y habitó. Esa palabra originalmente en griego quiere decir algo como tabernaculizó, poner su tienda de campaña o morada en medio de los hombres, así como se hacía en el Antiguo Testamento. La gloria de Dios entonces fue recubierta de humanidad, y aunque los discípulos pudieron ver un destello de esa gloria, su habitación entre los hombres todavía no estaba en su etapa mayor. Después de que Dios entrega su vida y asciende glorioso donde el Padre, el Señor sigue habitando entre los hombres por medio de su Espíritu Santo, y esa fue la promesa. Él ha llamado su templo en la tierra. Mateo 18:20 dice, cuando 2 o 3 se reúnen en su nombre, Él está en medio de ellos para bendecirlos con su presencia. Entonces, ahora nosotros somos la morada de Dios. Si tenemos el Espíritu Santo, Cristo habita en nuestras vidas. Por allá el apóstol Pablo, segunda de Corintios, capítulo 12, dice que el apóstol Pablo rogó al Señor que le quitara el aguijón. 3 veces oré al Señor y el Señor le dijo, bástate mi gracia porque mi poder se perfecciona en la debilidad. ¿Qué dijo el apóstol Pablo? De buena gana me gloriaré en mis debilidades para que repose. Y eso da una figura de que para que Cristo establezca su presencia o su morada, tabernaculice en mí a través de su Espíritu Santo. Esa es la realidad del nuevo pacto en nosotros, los creyentes.
pero no estamos allí aislados. Dios nos manda a unirnos como un cuerpo. Dice por ahí el apóstol, la mano no le puede decir al ojo, no te necesito, ni el pie al dedo, no te necesito, sino que todos somos necesarios. Dios ha repartido dones conforme Él quiere en su iglesia, conforme sus propósitos, para edificación mutua. Amén. Aunque los hombres a lo largo de la historia dice que solo puede haber iglesia cuando existen pastores o cuando hay pastores, y que los oficiales son los que constituyen la iglesia porque ellos son los que representan la iglesia. Dice, hermano, no es así. La palabra nos enseña, nuevamente Mateo 18, que un grupo de personas reunidas en torno a la palabra de Dios y el Evangelio de Cristo ya es iglesia, aunque no está completamente organizada según la mente de Cristo, como dice nuestra confesión por allá en el capítulo 26 de Eclesiología. Aunque no esté completamente organizada según la mente de Cristo, ya son iglesia. Ese concepto de, esas iglesias de garaje y esos, donde hay 2 o 3 reunidos en el nombre del Señor, honrando su palabra, predicando el Evangelio, allí el Señor está. Hay unos hermanos con que les hemos estado haciendo acompañamiento de Estocolmo. Ellos intentaron en Estocolmo, no hay iglesia, por lo menos sana doctrina, y buscaron, y les recomendamos con otro pastor, hermano, inicien ustedes, inicien como grupo de oración, inicien haciéndolo. Y después surgían las preguntas, pastor, pero entonces para bautizar, para la cena, hermano, ustedes como iglesia lo pueden hacer. Ustedes van en camino a conformar una membresía, a nombrar un pastor, a nombrar diáconos. Están en ese proceso, pero ustedes ya son iglesia y Dios le da la autoridad a ustedes. No esperen a que un pastor vaya aquí a Colombia a oficializar la cena del Señor. Ustedes pueden hacerlo poniéndose de acuerdo en torno a la palabra y ir siguiendo ese modelo, y ellos están en camino hacia la membresía, establecer la membresía de la iglesia. Entonces, mis hermanos, hemos visto hasta aquí nuestro primer punto, la identidad de la iglesia. ¿Quiénes conforman la iglesia? Los creyentes como un todo constituyen y conforman la iglesia en la tierra, y las iglesias locales son representación de esa iglesia universal. Por tanto, como dice nuestra confesión de fe en el capítulo 26.5 o párrafo 5, la iglesia de Cristo está compuesta por todos los creyentes verdaderos, los cuales toman el compromiso de andar delante de Dios en todos sus caminos de obediencia que Él les prescribe en su palabra, y voluntariamente acuerdan andar juntos unos a otros en iglesias locales, conforme el designio de Cristo, dándose a sí mismo al Señor y mutuamente por la voluntad de Dios, profesando sujeción a los preceptos del Evangelio. Otra implicación, mis hermanos, la autoridad no reside en los pastores. La autoridad no reside en los pastores. Dios le ha dado la autoridad a su iglesia, a la iglesia como un todo. Aunque a la vez la iglesia delega una autoridad a sus oficiales, es decir, a los pastores, ¿sí? Porque esto tampoco es una anarquía, hay un orden, pero a la vez eso se complementa a oficiales, aunque los pastores son miembros también, pero hay un complemento allí. Es decir, cuando ya se conforma, no puede ser posible pastores sin iglesia o membresía sin un pastor. El pastor no puede pasar por encima de la membresía no puede pasar por encima del pastor, sino que Dios ha mandado una perfecta unidad. Y a eso le llamamos que Dios ha dado las llaves del reino, y eso significa que Dios ha investido a cada iglesia local con toda autoridad, y la iglesia tiene la autoridad de parte de Cristo, y si Cristo lo dice, así debemos creerlo, así debemos practicarlo. Es decir, que ustedes como iglesia local no tienen que venir para que venga un pastor externo a decirle que hagan y que no hagan. En el buen sentido de la palabra sí podemos aconsejar, mire iglesia, ustedes que están iniciando pueden hacer esto, pueden hacer lo otro, y es sabio y debe ser así, consultar, pero no para nosotros tener injerencia sobre ustedes, a menos que ustedes como iglesia lo pidan. Una vez viajé a Ecuador, en Ecuador, y nos contaron el caso de un pastor que quería hacer, entonces la membresía llamó a otros pastores porque este pastor rehusaba que la membresía le dijera algo y quería hacer un absoluto allí. Entonces se llama a otros pastores, pero ellos vienen con la autoridad de la membresía para llevar a cabo un proceso de disciplina el cual el pastor no quería entrar. Y él
decide abandonar o irse, retirarse de la iglesia. Entonces, mis hermanos, Cristo nos enseña que todo debemos hacer para su gloria. Y como pastores tenemos una autoridad delegada en lo que respecta a nuestra iglesia local. Pero dicha autoridad no debe pasar los límites establecidos por la palabra de Dios, lo que prescribe en su palabra. Pero en segundo lugar, veamos, mis hermanos, la naturaleza de la iglesia. Esto responde a la pregunta, ¿cuál es la responsabilidad de la iglesia? ¿Cuál es la responsabilidad que tenemos como creyentes cuando somos parte de ese edificio que está siendo edificado? Bueno, nuestro texto nos dice, 1 de Pedro capítulo 2, verso 5. Vosotros también como piedras vivas, sed edificados como casa espiritual y sacerdocio santo. ¿Propósito? Para ofrecer sacrificios espirituales aceptables a Dios por medio de Jesucristo. Como ya dije anteriormente, mis hermanos, es vital, es menester la forma en que respondemos a la pregunta de quiénes conforman la iglesia, porque de eso depende la responsabilidad que tiene la iglesia como un todo en servir a Dios. En la tradición católico-romana, que se dicen ser creyentes, pero para ellos la iglesia es su clero, y el Dios en la tierra es el Papa, inclusive por encima de Dios, porque Él puede decir, si la Biblia es esto, no me importa, yo digo esto, y la gente dice, amén. Así es, Santo Papa. Tiene la razón, así Dios diga que no, tú dices que sí, eres el Santo Papa, y eso es lo que debemos obedecer. Y eso no es así, no debe ser así. En esa tradición católico-romana, debido a que los sacerdotes son los que conforman la iglesia, es de ellos de quienes espera el servicio a Dios. Ellos son los hombres de Dios, los que están allá en un lugar elevado. La casta especial de sacerdotes. Sin embargo, al considerar nuestro texto, consideramos que la iglesia está conformada por piedras vivas nuevamente, que son todos los creyentes. Por esa razón es a los creyentes como piedras vivas a los que se les demanda el servicio a Dios. Esta preposición para ofrecer nos muestra que el propósito por el que las piedras vivas están siendo edificadas como casa espiritual es para desempeñar un sacerdocio santo, es decir, hacer la obra de sacerdotes delante de los otros. ¿De qué manera? Ofreciendo sacrificios espirituales aceptables a Dios por medio de Jesucristo, y eso vamos a ver. Hay algunas observaciones que debemos tener con respecto a nuestro texto. En primer lugar, con respecto a este segundo punto. En primer lugar, los creyentes son un sacerdocio santo. ¿Qué dice el texto? Para ofrecer sacerdocio santo, para ofrecer sacrificios espirituales. Este texto nos enseña que el creyente, como parte de la casa espiritual de Dios, ha recibido una posición sacerdotal. Somos declarados sacerdotes santos, y vaya al verso 9. Mas ahora sois linaje escogido, real sacerdocio, realeza, reinado y a la vez sacerdotes. Algo que no podía hacer en el antiguo pacto. Entonces, mis hermanos, esta verdad está confirmada por otros pasajes de la Escritura que llaman un sacerdocio santo, reino de sacerdotes. Ya lo vimos, 1 Pedro capítulo 2, verso 9, pero vayamos a Apocalipsis. ¿Qué nos dice la palabra en Apocalipsis capítulo 1, verso 6? En la visión que Dios da a Juan, revelación allí en la isla de Patmos, el apóstol Juan, dice capítulo 1, verso 6, y nos hizo reyes y sacerdotes para Dios su Padre, al sea la gloria y el imperio por los siglos de los siglos. Amén. Capítulo 5, verso 10 de Apocalipsis, dice, y nos ha hecho para nuestro Dios reyes y sacerdotes, y reinaremos sobre la tierra. Y por último de Apocalipsis, capítulo 20, verso 6, bienaventurado y santo aquel que tiene parte en la primera resurrección. La segunda muerte no tiene potestad sobre esto, sino que serán sacerdotes de Dios y de Cristo, y reinarán con él 1000 años. El teólogo Dr. John Fesco dice lo siguiente, cito: la doctrina del sacerdocio de todos los creyentes o sacerdocio universal del creyente establece que todos los creyentes en Cristo comparten su condición de sacerdotes,
Por tanto, no existe una clase especial de personas que medien el conocimiento, la presencia o el perdón de Cristo al resto de los creyentes. Y todos los creyentes tienen el derecho y la autoridad para leer, interpretar y aplicar las enseñanzas de las Escrituras. En la época de la Reforma decían, solamente los sacerdotes son mediadores. Solo ellos otorgan el perdón y eso se prestó para las malas prácticas. Hasta el punto de que llenaban sus bolsillos. Y llegaba una persona y decía, tengo a mi esposa, tengo mi hogar, pero tengo mi amante, mi concubina. Señor sacerdote, voy a pecar con ella este fin de semana. ¿Qué debo hacer? Paga por adelantado por tu pecado. Y ya quedas perdonado. ¿Cuánto debo pagar? Tanto, tantas libras, tantas blancas. Bueno, Padre, muchas gracias por perdonarme. Hoy en día llegan las personas, Padre, acúsame, no le cuentan los peores pecados, reza tanto, hace esto, a lo otro, ya, perdonado, sí, gracias. Me siento liberado. Ya, me tenía esa carga, pero ya el sacerdote me dio la santa bendición. Pero no nos vayamos lejos, aún en el cristianismo muchos buscan eso y pretenden, pastor, vaya ahora, pastor, vaya usted el que sea el que haga eso. O pretender que alguien tiene un don como superior, no, dice que todos los creyentes estamos en igual de condiciones delante de Dios. Dios no tiene preferidos. Aunque somos los amados de Dios, dice por ahí en Colosenses capítulo 3, Dios no tiene preferidos dentro de sus escogidos. Que pastor, oré porque usted era más bonito. A mí Dios no me va a escuchar de lo que lo escucha usted si lo hace en nombre de Jesucristo y como fundamento la palabra de Dios en fe y para la gloria de Dios. No me va a escuchar más a mí. Y tenemos algunos contextos donde aquel día escuchaba una persona, esa hermanita tiene las rodillas callos, ella es una santa delante de Dios, ella se lo pasa en el templo orando, ella es una santa. Todos somos santos. Que la hermanita se lo pase 12 horas orando, bueno, si ella tiene tiempo para hacerlo, gloria a Dios, pero ella no es más que el hermano que trabaja para llevar sustento a su familia. Tiene media hora para orar. Ella no es más por tener callo en sus rodillas delante de Dios. ¿No la va a escuchar? Más. Amén. Pues si no oramos, Dios no nos va a escuchar. Amén. Pero que la ore a ella, que la escuche a ella más por ese hecho, no es posible. Así como no es posible que por cierto lugar. Alguna vez visitaba una iglesia o conocí la historia en el sur del Huila, hay un municipio que se llama Pitalito. Allá hay una denominación. Y me contaba alguien que fue líder en esa iglesia, que ellos tenían un lugar que le llamaban el aposento alto, un cuartico de oración o de guerra, como le quieran llamar. Y oraban allí. ¿Hay algo de malo en ir a orar en un cuartico? No. El error o el problema es cuando se le otorga a ese sitio algo especial. No, es que es allá arriba en el cuarto y tenían un florero y ponían una silla vacía. Eso ya se convierte en misticismo. Y que viene y se sienta acá el Espíritu Santo y que no sé qué, y tenían un florero. Y unos niños entraron y se les cayó el florero. Y unas hermanas apenas entraron y vieron eso. Han profanado el lugar santísimo. Han profanado el lugar santísimo. Eso era en el antiguo pacto. Ahora ya tenemos un sumo sacerdote por el que podamos acercarnos y que un niño ha roto un florero en un lugar que ellos le tienen un lugar místico. Porque Dios mismo, oraréis en cualquier lugar, Juan 4, desde allí, desde la China, desde cualquier hora del día, y Dios nos va a escuchar. Esa es la gran bendición y lo que representa ser sacerdotes del nuevo pacto o el sacerdocio universal del creyente. Así que usted no necesita llamar al pastor para que vaya a orar por los enfermos. No que deje de hacerlo si el pastor lo puede acompañar, amén. Sí, tampoco estamos diciendo, pero no que es que haya algo en especial en el pastor para que él vaya y haga la función que usted puede hacer. Precisamente en el antiguo pacto Dios estableció a los sacerdotes para que fueran mediadores, representantes de Dios, de los hombres, delante de Dios, en lo que respectaba a la adoración y a la comunión entre su pueblo. Hebreos capítulo 5, tomando esa figura del sacerdote del antiguo pacto, capítulo 5, verso 1, porque todo sumo sacerdote tomado de entre los hombres es constituido a favor de los hombres en lo que a Dios se refiere para que presente ofrendas y sacrificio por los pecados, para que se muestre paciente con los ignorantes y extraviados, por cuanto él también está rodeado de debilidad, por causa de ella debe ofrecer por los pecados tanto de sí mismo como también por los del pueblo. Dios quiso establecerlo así
Porque ese oficio, esa mediación, eran sombras que reflejaban a aquel que había de venir, el perfecto sacerdote, sumo sacerdote. Pero cuando Cristo precisamente viene y habita en medio de nosotros, manifestó su presencia de una manera gloriosa. Eso era sombra que apuntaba a una realidad. Cristo es el cumplimiento del oficio sacerdotal. Cristo es el verdadero sacerdote. Y a mí me encanta leer Hebreos. En esta mañana leíamos, ¿no? ¿Verdad? Pero Hebreos capítulo 9, verso 11 dice: pero estando ya presente Cristo, sumo sacerdote de los bienes venideros, por el más amplio y perfecto tabernáculo, no hecho de manos, es decir, de esta creación, y no por sangre de machos cabríos ni de becerros, sino por su propia sangre, entró una vez y para siempre en el lugar santísimo, habiendo tenido eterna redención. El verso 24, capítulo 9, 24, porque no entró Cristo en el santuario hecho de mano, figura del verdadero, sino en el cielo mismo, para presentarse ahora mismo por nosotros ante Dios. Y no para ofrecerse muchas veces como entra el sumo sacerdote en el lugar santísimo cada año con sangre ajena. De otra manera le hubiera sido necesario padecer muchas veces desde el principio del mundo. Pero ahora en la consumación de los siglos se presentó una vez y para siempre por el sacrificio de sí mismo para quitar de en medio el pecado. Y capítulo 10, verso 12, pero Cristo, habiendo ofrecido una sola vez para siempre un solo sacrificio por los pecados, se ha sentado a la diestra de Dios. Verso 14, porque con una sola ofrenda hizo perfectos para siempre a los santificados. Cristo es el cumplimiento del sacrificio como del oficio sacerdotal. Él es el sacerdote fiel y verdadero, de la estirpe de los sacerdotes del Antiguo Testamento, pero superior. Él es el sacrificio. Él fue el que presentó el sacrificio, pero él es el sacrificio al mismo tiempo. Y eso, en su estado ahora mismo resucitado, en su exaltación gloriosa, los estados de Cristo, estado de humillación, estado de exaltación. En ese estado de exaltación está ahora a la diestra del Padre haciendo ¿qué? Intercediendo por todos aquellos que se acercan en él, ¿verdad? Primera de Juan, capítulo 2, verso 1 y 2, ¿qué dice? Hijitos, si alguno hubiere pecado, abogado tenemos para con el Padre. ¿Cuál es ese abogado? Jesucristo el justo. Jesucristo el justo. En Romanos 8:34 ese pasaje me encanta. ¿Quién acusará a los escogidos de Dios? ¿Quién condenará? ¿Quién es el que condenará? Cristo es el que murió, más aún el que resucitó, el que está a la diestra del Padre e intercede por nosotros. La defensa que presenta el apóstol Pablo. ¿Quién nos va a ustedes? No hay condenación para los que están en Cristo Jesús, Romanos 8:1. ¿Quién nos va a acusar? ¿Quién nos va a condenar? No. Cristo murió, resucitó, ascendió glorioso y está a la diestra del Padre intercediendo por mí. Yo soy un vil, débil pecador, un pecado remanente, claro que sí, pero mi poderoso sumo sacerdote es el que intercede por mí y yo creo en él. Su justicia ha sido imputada a mi favor. Hebreos capítulo 7, verso 25. Por lo cual puede también salvar perpetuamente a los que por él se acercan a Dios, viviendo un ratito, siempre para interceder por ellos. El capítulo 9, verso 24. Porque no entró Cristo en el santuario hecho de mano de figura del verdadero, sino en el cielo para presentarse ahora mismo por nosotros ante Dios. Y me encanta también allí en capítulo 4, verso 14. Hebreos capítulo 4, verso 14. Por tanto, teniendo un gran sumo sacerdote que traspasó los cielos, Jesús el Hijo de Dios, retengamos nuestra profesión. Porque no tenemos un sumo sacerdote que no pueda compadecerse de nuestras debilidades, sino uno que fue tentado en todo según nuestra semejanza, pero sin pecado. ¿Qué debemos hacer? Acerquémonos pues confiadamente ante el trono de la gracia para alcanzar misericordia y hallar gracia para el oportuno socorro. Una de las asombrosas verdades del pueblo de Dios que fue rescatado por Cristo es que ahora esa bendita dignidad la recibimos por gracia de Dios y hemos sido puestos en posición de sacerdotes. Todos los creyentes, si han nacido de nuevo, son sacerdotes delante de Dios.
somos delante de Dios. Entonces, nuevamente en ese ejemplo del clero, según los romanistas, el clero de la iglesia son una posición sacerdotal, una casta especial, y ellos solamente tienen la responsabilidad de servir, de guiar, de interceder por el pueblo. Ellos funcionan como mediadores entre Dios y los hombres, en realidad como lo hacían en el Antiguo Testamento, ¿verdad? Esto se ha prestado para todos vejámenes, para todas faltas, enseñanzas, pero el glorioso Señor levantó en esa reforma protestante, y ellos, los protestantes en aquel entonces, encontraron en el sacerdocio de todos los creyentes ese principio fundamental para la vida cristiana. Si un creyente acepta esta verdad, toda su percepción con respecto a la iglesia y el ministerio cambian completamente su visión, entendiendo el sacerdocio universal del creyente y cuál es su responsabilidad delante de Dios. Mis hermanos, entonces, ¿por qué ir a un hombre a confesar mis pecados si tengo a Dios y a Cristo quien intercede? ¿Por qué buscar la intercesión de otro hombre cuando Dios puede escucharme a mí? Cuando el creyente se reconoce como un sacerdote, su visión de la cercanía de Dios puede y cambia, ¿verdad? Cambia. Pero en segundo lugar, en lo que respecta a este segundo punto, no solamente todo nos habla del sacerdocio universal del creyente, ¿verdad? Que todos los creyentes somos sacerdotes santos, sino que en segundo lugar, los creyentes como sacerdotes tenemos la responsabilidad de hacer un ministerio sacerdotal. Fíjense lo que dice la palabra de Dios. Nuevamente, 1 Pedro capítulo 2, verso 5. Sacerdocio santo para ofrecer sacrificios espirituales y aceptables a Dios. Este texto nos enseña que a través de esta posición sacerdotal el creyente ha recibido la responsabilidad de hacer un ministerio sacerdotal. Después de afirmar esa verdad vehemente de los sacerdotes como sacerdocio santo, el apóstol Pedro nos manda o enseña cuál es la responsabilidad para ofrecer sacrificios aceptables a Dios. Y esta palabra espirituales califica la responsabilidad de ofrecer esos sacrificios. No está hablando de sacrificios como se hacían en el Antiguo Testamento, en el Antiguo Pacto, que eran sombra, sino un ministerio espiritual. Porque la realidad excede a la sombra, ¿verdad? La sombra antiguo-testamentaria a través de los sacrificios, pero la realidad de lo que hizo Cristo y de lo que somos nosotros y de nuestro llamado como edificio santo y nuestros ejercicios espirituales. Aunque el ministerio de los sacerdotes del antiguo pacto ya no está vigente, esas sombras proyectaban a la realidad y proyectan a esa realidad. Carlos Sepulvio, en el Príncipe de los Predicadores, conectó estas dos realidades de una manera maravillosa al comentar sobre este versículo, y cito lo que él dice. El sacerdocio significaba en Israel que estos hombres fueron apartados para hablar con Dios en nombre del resto de la congregación. Tenían que ofrecer sacrificio diario y encender el fuego del incienso. Ahora usted, que cree en Cristo, es un sacerdote. Sacerdote para la humanidad, sacerdote para hablar a la humanidad de Dios, así como el hombre es portavoz de un mundo mudo, también eres, si eres cristiano, intercesor de una raza pecadora. El sacerdote, además de ser instructor del pueblo, también era intercesor. Tú también debes serlo, creyente. No ceses ni de día ni de noche ni orar por los hombres hasta que Dios envíe su luz a las partes más oscuras de la tierra. Ustedes que hablan del Señor no guarden silencio hasta que llegue el momento de favorecer acción. Para ti, habitación, la sala, el taller, el campo abierto y la calle debe ser un lugar para el ejercicio de tus funciones sacerdotales. Entonces, el oficio sacerdotal, recuerden, 3 oficios en el Antiguo Testamento. ¿Cuáles eran? Profeta, sacerdote y rey. Los profetas hablaban de parte de Dios al pueblo para llevar advertencia, amenazas, etcétera, como Natán a David. El rey, quien gobernaba la nación, y el sacerdote, intercesor del pueblo ante Dios. Nuestro ministerio sacerdotal tiene que ver con la intercesión por los hombres, para llevar una palabra de aliento al perdido, para proclamar la palabra de Dios y la forma correcta de adorar a Dios. Pero mis hermanos, es importante entender esto. Un sacerdote es un proclamador, un intercesor. Por allá dice en Mateo capítulo 5, bienaventurados los que lloran porque ellos recibirán consolación. Y eso significa llorar por mi pecado, pero llorar por el pecado de mi familia, de una humanidad que rechaza a Dios.
En mi ciudad hay algo que se llama el San Pedro, ¿sí escucharon? Eso es la perdición allá. Y este año, digo yo, estaban sequitos porque llevan 2 años. Y San Pedro, eso fue la locura. No sé cuántos miles o cientos de miles llegaron allá a esa ciudad. Desorden. Lo más triste es ver niñas de 12, 13, 14 años tiradas en un andén, borrachas allá, al amanecer al otro día. Borrachos tirados. Esos jóvenes, drogas, homosexualismo, lesbianismo. Ver personas desde el día anterior cogiendo una silla para ir a hacer su desfile, ¿verdad? A esas personas somos llamados a ir. Pero para los que son casados aquí, el hombre, hay un excelente libro del pastor San Guadalupe llamado El hombre como sacerdote de su hogar. Es su responsabilidad, hombre, y para los que no lo son todavía, han de prepararse para eso, para ser sacerdote de su hogar. Usted, varón, tiene la responsabilidad delante de Dios de llevar a su familia, de interceder por ellos como lo hacía Job, pero de presentar el mensaje a sus hijos, a su esposa, siempre y constantemente. Somos sacerdotes de nuestros hogares y eso lo debe llevar a cabo el hombre, a menos de que, si hay alguna hermana que su esposo no es creyente o su esposo murió, debe hacerlo la mujer, pero es responsabilidad que recae sobre los hombros del hombre ser sacerdote en su hogar, porque así lo manda el Señor. Y en tercer lugar, lo que vemos en nuestro texto de este segundo punto es que los creyentes deben realizar su ministerio sacerdotal en dependencia de Cristo. Fíjense lo que dice el texto, capítulo 2, verso 5 nuevamente. Para ofrecer sacrificios espirituales aceptables a Dios, pero esto ha de ser, ¿qué dice el texto? Por medio de Jesucristo. Por allá Romanos capítulo 12, verso 2 dice: no os conforméis a este siglo, a este mundo, a esta cultura, sino transfórmense por la renovación de la palabra de Dios, para que comprobéis cuál es la buena voluntad de Dios, santa, agradable y perfecta. Para que presentemos nuestros cuerpos en sacrificio vivo, santo, agradable a Dios, que es vuestro culto racional. Dios no necesita su adoración. Dios no necesita mi adoración, hermano. Dios no necesita Dios no necesita ni nunca ha necesitado de nadie sobre la tierra. Él es en sí mismo suficiente, se sostiene a sí mismo, completo, perfecto en sí mismo. Pero le agradó y le plació crear todo cuanto existe. No porque lo necesitara ni lo necesite. Porque hay iglesias que dicen: vamos a mover la mano de Dios en esta mañana. Vamos a traer la presencia de Dios a este lugar. Error. Es una falsedad de falsedades. Usted no puede mover la mano de Dios, ni puede mover el corazón de Dios. Pero Dios no aprecia el corazón contrito y humillado. Y Dios se deleita en la adoración de su pueblo. Es un misterio, aunque Dios no necesita del hombre ni nada de su creación. Dios se deleita en ver a su pueblo redimido. Él se deleita cuando nosotros cantamos a Él y oramos, cuando su pueblo está acá reunido, unido a esa iglesia universal. Dios en eso se deleita, le place. Pero no aumenta la gloria de Dios si lo hacemos y no disminuye si lo dejamos de hacer. Entonces, mi hermano, usted no diga: la iglesia necesita de mí o Dios necesita de mí. No. Nosotros necesitamos constantemente de Dios. Y nuestro llamado al entender el Evangelio de Cristo es que hemos de ofrecer esos sacrificios como sacerdotes, oración, compartir la palabra de Dios, oraciones de intercesión en diversos ámbitos. Pero nuevamente nuestro tercer punto de este segundo encabezado es que debemos hacerlo solamente en dependencia de la obra de Cristo. Y hacer nuestro sacrificio o ejercicio espiritual en dependencia de Cristo tiene que ver con 3 cosas. En primer lugar, que es imposible realizar nuestro ministerio hacia otros sin nutrir nuestra vida espiritual a través de la relación vigorosa y constante con Cristo. ¿Qué dice Dios en Juan capítulo 15? Separados de mí, sin Cristo nada podemos hacer. Por allá en Juan capítulo 6 dice, el Señor Jesucristo le dice a los apóstoles: vosotros queréis ir también, después de haber alimentado a los 5,000 que no siguieron a Cristo solamente por lo general. Mire, ahí está el camino. Y dijo el apóstol Pedro: ¿a quién iremos, Señor? Si solamente tú tienes palabras de vida eterna. Separados de Dios, mis hermanos, nada podemos hacer.
Pero para poder llevar a cabo nuestro ministerio hemos de estar en comunión con Dios. Dios ha dejado sus medios de gracia, las disciplinas espirituales para que su pueblo crezca. Hay algo que hacemos en comunidad, orar, ¿verdad? Y nosotros podemos decirle a nuestro hermanito, ore harto por mí. Sí, claro, hermano, voy a orar por usted. Pero hay una responsabilidad suya, individual, que ni siquiera su esposa puede hacer, y es que usted debe orar, leer la palabra, memorizar las escrituras, mortificar por su pecado, y nadie puede hacer eso por usted. En la iglesia, en mi ejercicio pastoral, cuando llegan las familias, una pareja, un hermano, pastor, tengo este conflicto, pastor, esta situación. Yo no tengo que ser mago ni que el Señor me revele para decirle, está dejando su comunión con Dios, ¿verdad? Pareja, están dejando su comunión con Dios, ¿verdad? Es lo primero que les digo. Es que ella, pastor, y llegan, es que ella, esto, y esto, y pastor, es que él, esto. ¿Y usted qué está haciendo por eso? ¿Está actuando bíblicamente? Están dejando la comunión con Dios. Entonces, mis hermanos, esa dependencia de Cristo tiene que ver en que si vamos a hacer el ministerio para con otros, debemos nutrir nuestra vida para a la vez nosotros compartir la palabra de Dios. En ese ejercicio de nuestro ministerio sacerdotal requerimos una comunión con nuestro Señor. En segundo lugar, dependencia de Cristo tiene que ver en que Cristo, como en su oficio como sumo sacerdote, nos ha dotado de todas las cosas que necesitamos para llevar a cabo el ministerio sacerdotal. Él nos dio ejemplo de cómo es nuestro intercesor, Hebreos 7:25, y nos ha dado todas las herramientas que necesitamos, nos ha dotado de todas las gracias para llevar a cabo ese ministerio. Dice Primera de Pedro capítulo 4, versos 10 y 11. Cada uno, según el don que ha recibido, ministrelo a los otros, como buenos administradores de la multiforme gracia de Dios. Dios ha repartido dones como Él quiere. ¿Para qué es? Para su gloria, y ministrarlos o ponerlos al servicio de los demás. No es para mí, para guardarlo, es para ponerlo en el servicio, y esto en el contexto de una iglesia local. Si alguno habla, hable conforme a la palabra de Dios. Si alguno ministra, ministre conforme al poder que Dios da, para que en todo sea Dios glorificado por Jesucristo, a quien pertenecen la gloria y el imperio por los siglos de los siglos. Amén. Pero Romanos, capítulo 12, también nos habla acerca de esta idea, verso 3. Romanos capítulo 12, verso 3. Digo pues, por la gracia que me es dada a cada cual que está entre vosotros, que no tenga más alto concepto de sí que el que debe tener, sino que piense de sí con cordura, conforme a la medida de la fe que Dios repartió a cada uno. De la manera que en un cuerpo tenemos muchos miembros, pero no todos los miembros cumplen la misma función, así nosotros, siendo muchos, somos un cuerpo en Cristo y todos miembros los unos de los otros. De manera que teniendo diferentes dones según la gracia que nos es dada, pongámoslos al servicio. Amén. Entonces, mis hermanos, Cristo en su oficio sumo sacerdote nos ha dotado de las cosas necesarias para llevar a cabo nuestro ministerio. Pero en tercer y último lugar, de este segundo encabezado, es, mi hermano, fuera de Cristo es imposible que podamos hacer algo. Fuera de Cristo es imposible. Por más precioso que luzca ante los hombres, y si no es agradable a Dios, no sirve de nada, ¿verdad? Para la gloria de Dios y para el beneficio de los otros necesitamos de Cristo. Nuestro ministerio sacerdotal todo puede ser realizado a través de Él y en dependencia de Cristo. Dios nos ha dado de su gracia por medio de Jesucristo. Entonces, en resumidas cuentas, mis hermanos, ¿quiénes conforman la iglesia? Los creyentes, las piedras, vosotros, todos los creyentes, quienes han pasado del reino de las tinieblas al reino de la luz, como dice ahí en 1 Pedro capítulo 2, verso 10, bueno, o la última parte del verso 9, aquel que os llamó de las tinieblas a su luz. Vosotros que en otro tiempo no erais pueblos, pero que ahora sois pueblos, que en otro tiempo no habéis alcanzado misericordia, pero ahora en Cristo habéis alcanzado misericordia. Ellos son los que conforman la iglesia.
Por tanto, la responsabilidad que tienen que cumplir, o que tenemos que cumplir, es servirnos los unos a otros mientras el Señor nos dé la vida y la existencia en esta tierra. Debemos hacer lo que el Señor manda que hagamos. Como sacerdotes, a través de ese sacerdocio universal del creyente, sacerdocio santo, para ofrecer esos sacrificios siempre por medio de Cristo. Mi hermano se ha dado cuenta de cuánto afecta nuestra experiencia, según lo que hemos aprendido, nuestra manera de ver las cosas. Nuestra perspectiva de la iglesia ha sido muchas veces influenciada por, muchas culturas, pero entre ellas la católico-romana, en la que decimos, ¿verdad?, lo que hablamos, que son el clero, lo que hace todo esto, ¿verdad? Pero nosotros recibimos el beneficio de ese ministerio del sacerdocio universal del creyente. La palabra de Dios nos enseña la realidad de que no son los líderes, aunque ellos hacen parte de ese engranaje, no son ellos, mis hermanos. Somos cada uno de nosotros los que somos llamados casa espiritual y sacerdocio santo, y que estamos siendo edificados. La iglesia de Cristo no está edificada entre el clero y el laicado, no. El pueblo y la iglesia, no. Son los creyentes. Por eso somos responsables como un todo de llevar el ministerio de la iglesia, de predicar al perdido el mensaje del evangelio glorioso de Cristo y la única esperanza que se encuentra en la restauración y la salvación por medio de Cristo el Señor. La próxima vez que escuches iglesia, espero que cuando escuches esa palabra no pienses en un lugar físico, ni en su pastor ni en los líderes principalmente, sino en lo que tú formas junto con otros y que estás siendo edificados por Cristo, y la bendita responsabilidad que ello conlleva para ti y que le has dado de dar cuenta. Es un gran privilegio, pero conlleva una gran responsabilidad delante de Dios. Así que haz lo que Dios te manda hacer, iglesia. Y si en esta noche hay algún amigo, 1 de Pedro capítulo 2, versos 7 y 8 dice: para vosotros pues los que creéis Él es precioso, pero para los que no creen, la piedra que los edificadores desecharon ha venido a ser cabeza del ángulo, y piedra de tropiezo y roca que hace caer, porque tropiezan en la palabra siendo desobedientes, a la cual fueron también destinados. Amigo, ven a Cristo. Ven a Cristo, Él es la roca de la salvación. Ven a Cristo con tus pecados, confiésalos a Dios y arrepiéntete y obtendrás el don de la vida eterna. Cree en el Señor Jesucristo y serás salvo. Amigo, hay una sola vida. Hay un solo camino al Padre y se llama Jesucristo. Y esta mañana la palabra dice: no rechaces la roca de salvación que es Cristo. Ven a Él y serás perdonado. El Señor sea añadiendo a su palabra su bendición, mis hermanos, y seamos edificados por ella. Padre, gracias damos en esta mañana por tu misericordia, por tu bondad, Señor, porque nos enseñas y nos muestras a través de tu bendita palabra, Señor, quiénes somos en ti y cuál es nuestra responsabilidad. Padre, gracias por este gran privilegio que nos has dado. Primero, gracias por la salvación, Señor, inmerecida gracia tuya para nosotros. Señor, porque no hay quien busque a Dios, no hay quien haga lo bueno, no hay ni siquiera uno. Pero te ha placido en tu libre gracia, en tu elección soberana, Señor, atraernos hacia ti. Porque habiéndote dado la espalda, Señor, nos reconciliaste. Siendo enemigos tuyos, Señor, nos acercaste a ti, nos diste vida juntamente con Cristo. Por esa gracia somos salvos, por medio de la fe, y esto no es de nosotros. Así que no hemos hecho nada, Señor, para que te fijes en nosotros, sino que de tu libre gracia nos has amado. Y esa razón ha de llevarnos, Señor, a lo que tú demandas de nosotros y nuestra responsabilidad como creyentes. Es el sublime llamado. Que podamos entender, Señor, y vivir a la luz de ese llamado, y cuando no lo hacemos así, arrepentirnos y regresar a ti. Señor, enseña la responsabilidad. Bendice a esta tu iglesia, a cada uno de mis hermanos, Señor. Que tu gracia sea derramada, que añadas día a día a los que han de ser salvos, que confirmes y fortalezcas la fe de los que, Señor, ya hacen parte de esta iglesia local, y que sigas bendiciéndoles, Señor, en esos procesos que ellos llevan.
Que sigas bendiciendo, Señor, a los varones de esta congregación, a cada hermana, a cada joven, a cada niño, las familias que vienen, Señor, y llegan a este lugar de adoración. Que tu bendición sea sobre esta tu iglesia. Bendíceles, Señor, ayúdales y fortalézcales, Señor, siempre. En tu misericordia y tu gracia, Señor, partimos a nuestros hogares, a iniciar una semana de labores a partir de mañana. Y en todo pedimos tu gracia, tu bendición y tu guía. Guárdanos de caer en la tentación, Señor, de Satanás, del mundo, de la carne, de nuestras debilidades. Presérvanos en ti, en tu gracia, y permanecer firmes en la fe gloriosa. A ti la gloria, Señor, por siempre y para siempre. En Cristo Jesús. Amén.